Escuela de Ciencias de la Administración. Cátedra de Mercadeo, Investigación de Mercados. Capítulo 3. Enfoques, diseños, métodos e instrumentos de recolección de datos. Código 00420. Un gusto saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de los diferentes medios digitales. Soy el doctor Fabio Sanabria Araya, encargado de la carrera de Mercadeo de la Escuela de Ciencias de la Administración. Y gustosamente vamos a ver el capítulo número 3 denominado Enfoques, diseños, métodos e instrumentos de recolección de datos. Enfoque paradigmático del investigador. Esto es un área muy importante porque define cuál es la tendencia del investigador en el momento en que va a llevar a cabo su investigación como tal. Y aquí entonces convergen una serie de creencias del investigador. Primero, metodológicas. Y aquí pues hablamos propiamente de qué necesita saber el investigador, de qué manera puede obtener esa información que es requerida, además de una serie de técnicas que va a seleccionar para poder recoger los datos, ¿verdad?, que son pertinentes al proceso investigativo, además de los procedimientos e instrumentos a utilizar. Otra creencia importante son las ontológicas, donde se necesita conocer la realidad y la naturaleza del fenómeno social. En este sentido, pues, el investigador va a determinar si utiliza artificios numéricos, o sea, elementos de un enfoque cuantitativo, o bien utiliza la investigación empírica a través de elementos cara a cara o tratando de hablar directamente con la persona informante que suministra esa información, que es de primera mano. Desde el punto de vista epistemológico, una de las creencias también muy importante es que el investigador necesita saber cómo se genera la realidad y el conocimiento entre el investigador y el objeto de estudio. Algunos pues abogan más a lo que es los números, la exactitud, el poder inferir todos los datos de una investigación a una población como un todo. No obstante, otros dicen que necesitan lo que es la recogida de datos de una manera más personalizada, de primera mano. Entonces van pues a través de entrevistas, de grupos focales, entre otros. Y finalmente las axiológicas. El investigador reflexiona sobre cómo inciden sus valores en el proceso investigativo. Esto es una parte también fundamental porque tiene que ver con la axiología de valores, los valores que están inherentes propiamente en el investigador que influyen en este proceso. Ahora bien, existe un enfoque de investigación cuantitativo que es el que más se utiliza en los procesos de investigación. Este enfoque apunta a lo medible, propiamente a lo cuantificable, a lo que podemos nosotros medir para luego inferir a una población mayor a través de una muestra. Sus procedimientos buscan la exactitud en las mediciones y se lleva a cabo de dos formas. La primera, pues, de una manera general, que utiliza el método científico hipotético deductivo. Esto no es otra cosa que un procedimiento en el que se formulan las hipótesis primero y luego se someten a pruebas de observación y evidencia empírica. El otro es el específico, que requiere del diseño experimental, el cual permite conocer los efectos de una realidad social. Este es más del lado cualitativo, porque entonces aquí estamos hablando de un elemento fundamental que hace que también podamos recoger esa información a través de elementos, no propiamente cualitativos, sino que empíricos, pero utilizando toda la rigurosidad cuantitativa de este enfoque principal. El enfoque de investigación cualitativo, como tal, busca comprender los fenómenos sociales y humanos. Ya sí, propiamente obtiene la información de las personas. Ese cara a cara es fundamental para obtener la información necesaria. El investigador logra una conexión con la problemática planteada. Además, el investigador tiene participación directa en el proceso de recolección y análisis de los datos porque tiene esa cercanía propiamente con la persona que le va a suministrar información. En mercadeo le llamamos acérrimos consumidores a esas personas que están casadas con un producto, es decir, que conocen de manera exhaustiva el teje y maneje de ese producto o servicio.
Preguntarle a una persona que tenga esa característica es algo fundamental porque nos va a proporcionar información de primera mano y muy creíble, muy verosímil, comparativamente con una persona que posiblemente conozca muy poco o nada acerca de un producto o servicio. Otro enfoque muy importante es el enfoque mixto. Este utiliza ambos procedimientos, tanto cuantitativos como los cualitativos. Vean qué importante. Sin embargo, el hecho de que utilicen una investigación ambos tipos o enfoques de investigación no lo hace mixto. ¿Qué es lo que hace mixto propiamente? El análisis como tal. Todo el análisis de la información que suministra un enfoque cuantitativo con un enfoque cualitativo. No el hecho de utilizar uno y el otro, porque perfectamente una investigación puede tener un enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos o bien un enfoque cualitativo con rasgos cuantitativos y no ser mixto. Eso es un aspecto muy importante que deben de tomar en cuenta. Permite además a los investigadores de mercadeo obtener información tanto cuantificable como específica de los sujetos de estudio. Claro que sí, porque tenemos las dos áreas, tenemos los dos mundos, uno que es cuantificable y el otro que es más empírico, que es más directo con la persona. Y claro, la riqueza de la información al llevar a cabo una triangulación de datos es muy superior. ¿Por qué? Porque integra toda la información obtenida de ambos enfoques, lo cual aporta una visión mucho más compleja y fundamentada para la toma de decisiones. Es decir, nosotros con lo cuantitativo obtenemos información numérica para poderle inferir a una población como un todo, pero siempre hace falta a nivel de mercadeo preguntarle a ese consumidor que tiene una gran adhesión a un producto o un servicio, que realmente lo ha hecho parte de su día a día. Preguntarle a un consumidor de esta manera es algo fundamental porque nos va a dar información que va mucho más allá que una simple encuesta, que lo que podemos obtener de forma general a través de la población. Otro aspecto importante que vamos a tomar en cuenta es el diseño de investigación utilizado según el enfoque cualitativo. ¿Cuáles son estos diseños que se utilizan en el enfoque cualitativo? Tenemos el etnográfico. El etnográfico lo que hace básicamente es estudiar las prácticas, los valores y el comportamiento de los consumidores en su mercado o estilo de vida natural. Entonces, la investigación tenemos que hacerla cuando la persona está ante un producto o servicio. Si es una licuadora, por ejemplo, de estas que hacen frozen, ¿verdad? Que hacen granizados, que hacen cócteles, ¿verdad? Que quedan como un smoothie riquísimos. Entonces es importante ver cómo manipulan en un hogar ese tipo de artefacto, cómo es la manipulación, si realmente se está haciendo un uso adecuado de las funciones del aparato, cómo convive la gente cuando ya están degustando el producto, cómo hacen el aseo del producto. Hay que estar observando, entonces hay que meterse en el ambiente cultural de una familia para poder observar todos esos detalles y tomar, obviamente, decisiones a partir de la información obtenida. El otro enfoque o el otro diseño de investigación es el etnográfico, que tiene que ver con las interacciones y opiniones de los consumidores, pero en entornos virtuales, como las redes sociales y los foros. Aquí lo que vemos propiamente es determinar en los foros los comentarios que hacen la gente con respecto a un producto, servicio, la utilización, la durabilidad, el costo del producto, las métricas, que es importante determinar cuántas personas se han conectado, cuántas personas están observando el producto y qué información, sea positiva o negativa, están indicando acerca de ese producto o servicio. Otro diseño importante es el fenomenológico, porque analiza las experiencias y percepciones de los consumidores frente a un producto, servicio o marca, explorando cómo estos influyen en su comportamiento de compra. Este también es muy importante porque aquí hablamos de las experiencias, del marketing experiencial, que lo que busca propiamente es eso, medir cómo ha disfrutado el consumidor sobre ese producto o servicio que ha utilizado, cuál es su experiencia, cómo lo ha marcado y qué comportamiento posterior a esa experiencia es el que está
llevando a cabo, información que es muy importante. Y finalmente tenemos el hermenéutico. El hermenéutico se enfoca en la interpretación de significados que los consumidores atribuyen a sus interacciones con las marcas, con las campañas publicitarias o experiencias de consumo. Busca más a la dialéctica de qué es lo que habla, cuáles son los valores, la parte cultural de las personas que están hablando acerca de un producto o servicio, cuáles son sus percepciones con respecto a sus productos y servicios. Este es también un elemento importante porque tiene que ver como con etnias, como con ciertos grupos importantes de consumidores que generan todo un segmento de mercado muy identificable sobre un producto o servicio. Ahora tenemos los diseños de investigación utilizados según el enfoque cuantitativo. El primero, el experimental o causal, que busca establecer las relaciones causales entre variables mediante la manipulación experimental de dos o más variables. Qué interesante, aquí nosotros podemos utilizar en el experimental un grupo experimental y otro grupo focal, un grupo que le llamamos también grupo control. De manera que el grupo control está estático con respecto a una variable en específico que estemos detectando y el otro se le hacen manipulaciones al grupo experimental. A esa variable le estamos haciendo cambios significativos para ver entonces luego cómo se comportó uno con respecto al otro. Ese tipo de investigación es muy utilizada en el campo de mercadeo también porque necesitamos ver qué hace un consumidor con respecto a una variable como precio, un precio estático y qué sucede cuando hacemos variaciones importantes en el precio. De esta manera el consumidor podría tener un comportamiento de respuesta mucho más apegado a la compra del producto cuando se hacen movimientos hacia abajo del precio que cuando se mantiene estático o bien cuando subimos y también baja la demanda. Son aspectos importantes que podemos tomar en cuenta en un diseño de investigación experimental o causal. Otro importante también es el correlacional, que asocia dos variables mediante muestras representativas con el propósito de analizar de manera rigurosa el grado de relación existente entre ellas. Aquí entonces tenemos dos variables y vemos cuál es el grado de relación, ¿verdad?, que existen entre esas dos variables. Qué importante es esto porque entonces de esa manera podemos nosotros determinar si existe una relación que es alta, si es una relación regular, si es una relación de manera significativa o no lo es del todo. Entonces, también es un diseño muy importante porque nos permite precisamente llevar a cabo un análisis de variables y ver cuál es la causa y el efecto de una con respecto a la otra. El exploratorio es otro diseño muy utilizado en ambas, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, pero el enfoque es diferente. En el exploratorio se permite comprender problemas que son poco estudiados para identificar patrones, ideas o hipótesis para estudios posteriores. Aquí no se trata de que pensemos de que el exploratorio es cuando la empresa como tal que se somete a estudio nunca antes ha realizado una investigación de esa naturaleza, de la naturaleza de lo que está haciendo la investigación. No se trata de eso. Aquí vamos propiamente al objeto de estudio. Y aquello que nosotros vamos a investigar nunca antes se ha investigado, o sea, es una investigación inédita. Nunca se ha llevado a cabo investigaciones al respecto. Eso es lo que lo hace exploratoria, o sea, el objeto de estudio. Vamos hacia eso. Se ha investigado eso, por ejemplo, decir que se está haciendo en X empresa una investigación en lo que es el marketing digital, no es una investigación exploratoria porque ya se han realizado muchos estudios sobre ese objeto de estudio, el marketing digital y cómo influye en la respuesta de comportamiento del consumidor que ingresa a redes sociales. Una investigación de esa naturaleza no es exploratoria porque hay muchos estudios de ese tipo. Entonces, lo que lo hace exploratoria es algo que sea inédito, que no tenemos información al respecto, o existe muy poca, muy limitada, sigue siendo exploratorio porque seríamos entonces pioneros en esa investigación. Otra es
el diseño descriptivo, muy utilizado también, que proporciona un panorama mucho más amplio del mercado y de las características de los consumidores, que eso se aboca mucho a eso, mediante la medición de variables. Este descriptivo pues permite obtener un perfil del consumidor, determinar la edad, el sexo, el estado civil, el género, el tamaño de la familia, la nacionalidad, la ocupación, la profesión, tantos elementos que podríamos nosotros tener un perfil adecuado a través de un tipo de estudio descriptivo, entre otros elementos que también se podrían complementar con el diseño de investigación descriptivo. El diseño del monitoreo del desempeño. Lo que hace fundamentalmente, vamos a ver. En el monitoreo del desempeño se enfoca en la recolección de información planificada y organizada para evaluar la efectividad que han tenido las estrategias de marketing a lo largo del tiempo. Es decir, aquí lo que buscamos nosotros son investigaciones de tipo longitudinal para determinar si los planes de marketing, si las estrategias que hemos llevado a cabo han sido efectivas, si realmente han cumplido con el cometido por las cuales se llevaron a cabo. Eso hace la investigación del monitoreo del desempeño. Ahora sí, volvemos a los aspectos a tomar en cuenta en la elaboración del instrumento de recolección de información de datos. Aquí pues tomamos en cuenta proyectar el tamaño del cuestionario al medir cada variable por objetivo. ¿Cómo lo proyectamos? Bueno, esto depende de esas variables y de los indicadores que contenga cada una de estas variables. Entre más amplias sean las variables, mayor cantidad de indicadores van a tener. Estos indicadores generan preguntas. Y obviamente si tenemos nosotros 4 objetivos con variables muy amplias que generan al menos 6 indicadores cada una, estamos hablando de 24 preguntas en un cuestionario, lo cual puede resultar un tanto tedioso para la persona que está siendo entrevistada. Entonces debemos de tomar en cuenta la delimitación, como se indicó en capítulos anteriores, la delimitación de esas variables, a fin de que podamos, con pocos indicadores que generan preguntas, lograr medirlos de alguna manera. Ustedes saben perfectamente que las preguntas son las que miden esa variable como tal. Entonces es importante que exista una buena cobertura a través de indicadores para decir que realmente esa variable está siendo medida en un proceso de investigación. Establecer el formato de las preguntas, qué tipo de preguntas vamos a desarrollar, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. El cuestionario no es un instrumento exhaustivo para la recolección de datos. No solamente el cuestionario es lo fundamental, también podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar de ambos enfoques, de ambas partes de esos dos mundos que son diferentes, pero que complementan e enriquecen mucho una investigación de mercados. Los cuestionarios requieren de una aplicación previa o una prueba piloto. Esto es fundamental para determinar si hay algunos errores que se podrían enmendar o corregir en un nuevo formulario. Además, considerar si el cuestionario como técnica de recolección es suficiente o necesitamos de otro tipo de instrumento de recolección de información que no se aboca solamente a lo que son encuestas o bien entrevistas, sino que también podríamos utilizar equipo biométrico para poder determinar con elementos que son propiamente cuantitativos si realmente el consumidor está siendo motivado ante la exposición de un anuncio publicitario. Eso lo podemos utilizar con un face reading, por ejemplo, en lo que se conoce en áreas del neuromarketing. Y vamos a ver eso más adelante. Decidir sobre la estructura del cuestionario. También muy importante, ¿qué estructura va a tener ese cuestionario? Vamos a poner una primera parte de identificación de la persona que está siendo encuestada o una parte de clasificación, el cuerpo que es fundamental. Esos elementos debemos de considerarlos adecuadamente. Y luego considerar el orden de las preguntas. ¿Cuáles preguntas van de primero, cuáles van de manera posterior? Y no hacer un enredo, porque a veces se pregunta de una forma inadecuada y no es bien para lo que es el entrevistado o la persona que está siendo encuestada porque se confunde.
Y posiblemente le estamos preguntando a un consumidor que qué le parece las ceras que hacen un tratamiento cerámico para el vehículo. Y posiblemente esa persona nunca ha probado una cera y no tiene vehículo. La primera pregunta que se le debió haber indicado es si posee vehículo. Si asea el vehículo, como una segunda pregunta, y luego sobre los productos que existen para embellecer el carro como tal. La estructura de respuesta. Aquí hablamos de respuesta de opción dicotómica con ítems sí o no. Esta es muy utilizada, sin embargo nos proporciona una información muy limitada. Hay que tratar de utilizarla lo menos posible. Respuestas de opción mixta o compuestas. Selección de más de una respuesta. Estas también se utilizan. Sin embargo, pues la persona se puede ver muy influenciada en las opciones de respuesta que tiene. Y entonces no estamos explotando su creatividad para darnos la información que realmente requerimos. Respuesta de selección única. Selección de solo una opción entre varias que se colocan para que la persona encuestada pueda seleccionar entre 4 o 5 opciones. Sin embargo, también tiene algunos sesgos porque posiblemente la persona se quede o con la primera opción o con la última. Puede haber un sesgo de esa naturaleza. Sin embargo, se utilizan mucho en estos procesos. La estructura, también hablamos de respuestas con escalas de Likert, que son respuestas cerradas, que evalúan opiniones donde los elementos se califican en una escala ordinal. Aquí hablamos de excelente, muy bueno, bueno, malo, muy malo y pésimo. Esa es una escala de Likert tradicional, pero existe de totalmente satisfecho, satisfactorio, bueno, ahí van, ¿verdad? Hay varias escalas que podríamos utilizar de acuerdo a lo que nosotros queremos captar en esa persona que está de la que estamos recogiendo los datos. Respuestas abiertas permite suministrar información que es detallada a discreción. Estas son preguntas pues, que se hacen de manera abierta para que la persona hable, para que nos indique más información de la que podría suministrar con respuestas de selección o únicas o bien dicotómicas. Hay una serie de errores que se cometen en la redacción de preguntas de un cuestionario. Evite realizar preguntas, por ejemplo, como estas, que son aisladas y que deben estar ligadas a una anterior, como lo dije hace un rato. Preguntarle a alguien sobre la cera para un vehículo. Lo correcto es preguntarle antes si posee un vehículo, si también esta persona hace el aseo del vehículo. Esas son preguntas que deben de estar de previo y no llegarle con la pregunta de un solo, ¿verdad? Como asumiendo de que la persona asea el vehículo y tiene obviamente el carro. Que lleven al encuestado a una respuesta que sea obvia, tomando en consideración el alto costo de la vida. ¿Considera usted que la canasta básica debe bajar? La persona le va a decir que sí, efectivamente. Que se refieran a varios indicadores a la vez cuando estamos haciendo una pregunta que apunta en diferentes direcciones. Queremos pues determinar aspectos que están relacionados con el precio, pero también con el diseño del producto. Y vienen indicadores que apuntan hacia eso, hacia las dos. Entonces confundimos un poco a la persona que está siendo entrevistada o bien encuestada, porque podría aplicarse incluso para una entrevista, porque se hace una serie de preguntas para estarla haciendo. Sin embargo, esas preguntas serían mucho mejor en lo que es la parte de la entrevista cuando salen de la espontaneidad, en interacción con la persona que está siendo entrevistada. Opciones de respuestas insertas, o sea que ya la respuesta está ahí tomada, prácticamente como dar una aseveración, como la que dije hace un rato, considerando el costo de la vida, y ahí está la respuesta prácticamente inserta. Luego, que dan explicaciones sobre el producto o servicio. De acuerdo a la marca X, que tiene características de embellecimiento, de larga durabilidad en el tiempo, ya estamos como indicándole a la persona o lo estamos dirigiendo a que hable positivamente sobre ese producto, porque estamos dando explicaciones acerca del producto, cuando es la persona misma la que podría decirnos
esa información. Y es importante para efectos nuestros de investigación porque es algo que está saliendo propiamente del elemento que va a proporcionar la información que realmente requerimos. Que requieran estimaciones por parte del encuestado. ¿Cuántos vasos de leche se toma usted al mes? ¿Cuánto equivale eso en cajas de leche? Estamos poniendo un compromiso a la persona porque tiene que cuantificar esa cantidad. Otra es de corte estratégico o fuera del alcance del entrevistado. Cuando entonces estamos haciéndole preguntas que le corresponde más al investigador que tiene ya la pericia profesional en ese campo que al mismo entrevistado o encuestado. A veces hacemos preguntas como ¿cuáles son las decisiones que se deben de tomar con respecto a promoción del producto? Esas decisiones no las puede decir porque tal vez no sabe cuáles son esas estrategias de promoción. Podría ser dirigidas a lo que es el marketing digital, podría ser a promociones comunes como conocemos, descuentos, rifas, concursos, etc. Esas cuestiones posiblemente no las va a suministrar adecuadamente la persona que está siendo encuestada. Confusas o mal redactadas, que esto sucede mucho. Cuando se hace una pregunta que está mal redactada, debemos revisar adecuadamente la redacción de las preguntas. Que son demasiado escuetas o incompletas en tu intención. ¿Qué le parece el precio? ¿Qué le parece el diseño del producto? Una pregunta que va muy directa, muy escueta y posiblemente da una interpretación que puede desviar la intencionalidad de esa pregunta. No le estamos sacando el provecho. Dobles en una sola, dos preguntas en una sola, que a veces se hace de esa manera. Ahora bien, existen una serie de herramientas digitales que están disponibles para la recolección de los datos. El geomarketing, que utiliza datos geoespaciales para analizar patrones de comportamiento en diferentes ubicaciones geográficas. Muchas empresas están utilizando el geomarketing, las empresas de comida rápida, para poder identificar el lugar donde se encuentran sus clientes y poder llevar los pedidos de manera eficiente. Algunas empresas de servicios que también ofrecen, ¿verdad?, dentro de sus sistemas geomarketing para poder determinar adecuadamente la ubicación de esos clientes y poder llegar de manera oportuna. Por ejemplo, algunas empresas cuando hacemos trámites bancarios, cuando hacemos trámites en migración, que nos pueden perfectamente enviar la documentación hasta nuestra casa, utilizan elementos de geomarketing. El neuromarketing es otra herramienta digital importantísima porque busca entender las respuestas emocionales cognitivas ante los estímulos del marketing. Y esos estímulos son fundamentales porque lo que vienen a provocar es la activación neuronal del consumidor. Y es ahí donde propiamente surge ese proceso de encanto del consumidor con ese producto o servicio que están ofreciendo las empresas. Y es muy importante a nivel de neuromarketing poder determinar si realmente existe atención, emoción y memoria por parte del consumidor, elementos que son fundamentales de esta área. La realidad aumentada es otra muy importante porque crea experiencias interactivas que enriquecen la percepción de la realidad. Ya hay tiendas que están ofreciendo realidad aumentada para que las personas puedan observar los productos, puedan manipularlos a través del celular, ver las características físicas de ese producto, determinar dimensiones, ver cómo quedan en diferentes escenarios. Bueno, hay una cosa maravillosa en toda esta tecnología existente. Luego, estudios de tendencias y predicción de mercados que analizan datos históricos y actuales para anticipar cambios en el mercado y preferencias en el consumidor. Aquí, pues, tienen cabida los estudios longitudinales, porque nos marcan un antes y un después. Los longitudinales se hacen a través del tiempo, no se hacen en un periodo específico en el tiempo como sucede con los transversales, que se hacen en un solo periodo, en un periodo que puede ser de 3 meses. Longitudinales, hablamos de periodos que pueden ser de 1 año, 2 años, 3 hasta 5 años o más,
para poder determinar cuáles son las tendencias del mercado con respecto a esos productos o servicios que se someten a investigación. El Big Data, que recopila y analiza grandes volúmenes de datos para apoyar la toma de decisiones empresariales. Otro elemento digital importantísimo, que es la red de la nube, todo lo que tenemos a nuestra disposición que nos sirve de complemento para poder enriquecer aún más nuestro proceso investigativo. Luego tenemos lo que es la inteligencia artificial, una de las herramientas digitales más novedosas en este tiempo y que cambia de manera vertiginosa en estos tiempos. Es decir, lo que podríamos ver hoy, posiblemente en medio año, un año, ya no está de moda. Así como se los digo, existen una gran cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial, principalmente en el campo de la investigación y en otros también, que ayudan o facilitan la gestión humana, porque es capaz de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia artificial. Las hay en todo campo. El Tableau, por ejemplo, una herramienta en investigación que nos ayuda a entrelazar un Excel con otras herramientas, el Power BI, por ejemplo, que podría interconectar una serie de elementos de análisis que son fundamentales en una sola aplicación. Eso es importante también. Luego, el análisis de redes sociales, porque examina las interacciones para comprender la percepción de la marca y de las tendencias en el mercado. Aquí entonces vemos las métricas, cada cuánto los consumidores ven los productos o servicios que se exponen a través de redes sociales. Importante esta área también. Las encuestas y los formularios digitales, porque recolectan datos que permiten a las empresas obtener información directa de los consumidores de manera estructurada y muy eficiente. Estos formularios todavía están en boga, sin embargo, existe cierta renuencia a veces de la persona que está siendo encuestada hacia la respuesta inmediata de los formularios. Ya la gente, con todo y mezclándolo con elementos de seguridad para la persona que está pues exponiéndose a este tipo de información que se le solicita, a veces tienen renuencia. Es una de las cuestiones con que se está enfrentando los procesos de investigación. No obstante, existen otras herramientas que nos permiten obtener información de primera mano y que son modernos como los anteriores que hemos visto. Los sensores y dispositivos IoT, ¿verdad? De Internet de las Cosas. Ese Internet de las Cosas, básicamente. Hablamos de aparatos conectados a la red que recopilan y transmiten datos en tiempo real sobre su entorno. Entonces también tenemos los carritos en los supermercados que son inteligentes, que determinan cuántos productos estamos colocando en ese carrito para determinar cuáles son las compras. Hay estanterías que son inteligentes también, que tienen una serie de sensores que permiten pues que las personas que están manipulando los productos exista una bitácora de cuántas veces fueron manipulados, cuántas personas se interesaron en X producto para estar haciendo una reposición de las góndolas de manera adecuada y eficiente. Estos sensores es algo muy, pero muy novedoso y están vinculados en diferentes tipos de productos y servicios en todo el mundo. Hemos visto en este capítulo los diferentes enfoques de investigación de mercados, así como los diseños que están adheridos a cada uno de los enfoques principales. Hablamos del enfoque cuantitativo, cualitativo y el mixto. Además, hemos visto una serie de elementos que son propiamente del ámbito metodológico de la investigación. Hemos visto cuáles son los errores que se cometen a la hora de plantear una pregunta en el proceso de investigación, y también hemos visto algunos elementos digitales que nos ayudan de manera significativa a poder obtener una mayor información de ese mercado con el apoyo de elementos como la inteligencia artificial, como lo que es el neuromarketing, como lo es también el geomarketing y otros aspectos que son importantes y que ustedes van a analizar de manera profunda de acuerdo a las necesidades del proceso de investigación que vayan a desarrollar.